Tengan muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Seguimos en esta preparación a esta fiesta de nuestro santo San Juan Bosco, que como nos ha dicho toda la liturgia de la palabra en este día, busca precisamente esa alegría, ese gozo, esa dicha para los jóvenes, y no solamente en esta tierra, sino esa dicha también para después de la muerte, esa dicha eterna, que es el llamado profundo que nos hace la palabra del Señor continuamente. Hoy vamos a reflexionar y a meditar un poco en lo que es el corazón misionero de Don Bosco. Un corazón misionero que está lleno sobre todo de esa fe, de esa alegría. Una alegría porque está viendo el cielo, pero con los pies muy puestos en la tierra, a pesar de las dificultades y situaciones que pueda vivir. Hermanos, la congregación salesiana nació del espíritu misionero de Don Bosco, que aun siendo sacerdote diocesano, él prefirió, no a pesar de que pudo haber tenido muchas ofertas para llegar a una parroquia y establecerse. Y sin embargo no fue así, sino que salió a la búsqueda de los que estaban más lejos, de los jóvenes, de aquellos por quienes nadie o muy pocos se preocupaban. La misión juvenil interna del oratorio llega a ser así como esa plataforma ideal para las misiones extranjeras, para salir más allá. Don Bosco soñó siempre con ser misionero. Ya en tiempos de don Cafaso, quería ir a las misiones. Esto se lo confiaba a él. También tuvo ese ideal cuando fundó la Sociedad de San Francisco de Sales. Don Bosco es realmente uno de estos santos que se ha distinguido por ser un santo soñador. Y dentro de esos sueños que él ha tenido, también soñaba con la misión, con esa misión de ir más allá. Sueños que para él los tomaba también como una revelación de Dios, y por medio de ellos Dios le revelaba también el destino incluso de la iglesia o las situaciones del mundo, de su propia congregación y algunos aspectos muchas veces también del espíritu de los jóvenes. Por eso en 1872 Don Bosco tuvo este sueño. Es un sueño realmente misionero. Dice Don Bosco: soñé que estaba en una región salvaje, totalmente desconocida. Era una llanura completamente sin cultivar, en la cual no se veían montañas ni colinas, solamente en sus lejanos límites se veían escabrosas montañas. Vi en ellas muchos grupos de hombres que las recorrían. Estaban casi desnudos. Eran de altura y estatura extraordinaria, de aspecto feroz. Vi aparecer un grupo de misioneros. Se acercaban a los salvajes con rostro alegre, precedido de un grupo de muchachos. Eran nuestros salesianos. Los salesianos se colocaron en medio de la muchedumbre de los salvajes que lo rodeó y se arrodillaron. Aquellos hombres antes tan feroces colocaban ahora sus armas a los pies de los misioneros y se arrodillaron y rezaron. Y entre todo esto empezaron a cantar un himno a la Virgen María con una voz tan sonora y tan fuerte que yo me desperté. Y ahí terminó el sueño de Don Bosco. Dice Don Bosco que después de este sueño a él le causó mucha impresión. Le quedó un convencimiento profundo de que esto se trataba de un aviso del cielo,
Es Dios que le estaba llamando nuevamente. No comprendía en ese momento todo el significado, pero comprendía que sí se trataba de un sitio a donde los salesianos debían de ir. Una misión en la cual él había soñado tantas veces y con mucha ilusión tanto tiempo atrás. Al principio don Bosco creyó que el sitio a donde debían de ir estos misioneros salesianos era a Etiopía, pero después cambió y dijo no, debe ser a Hong Kong, y más tarde repensó y dijo a Australia o a la India. Pero las gentes de estos países no eran como el que él había visto en el sueño. Es hasta 1874, 2 años después de haber tenido este sueño, cuando le llegó una invitación de Argentina, y la invitación era para enviar misioneros a la Patagonia, en el extremo sur de América. Y al conocer cómo eran aquellas personas de esa región, pudo comprender que eran como los que él había visto en el sueño, y por tanto envió allí a sus salesianos. El 11 de noviembre de 1875 por la tarde, en la iglesia de María Auxiliadora en Baldoco, se realizó una solemne celebración. Don Bosco despidió a esos primeros 10 misioneros salesianos enviados a Argentina, a la Patagonia. Esta es la primera misión, que consiste en realizar 3 tareas muy concretas. Primero, van con la misión de dedicarse a la juventud pobre y abandonada, hacerse cargo de un nuevo colegio e ir a otros lugares de la Patagonia. Cada misionero llevó un papelito consigo que don Bosco le entregó, donde se destacaban 3 principios que se leían: busquen almas, no dinero, ni honores, ni dignidades. Cuiden de los enfermos, de los niños, de los viejos y de los pobres, y se ganarán la bendición de Dios y la benevolencia de los hombres. Y ámense entre ustedes, corríjanse mutuamente, no se tengan envidias ni rencores, que el bien de uno sea el bien de todos. Y así llegaron estos salesianos al continente americano. Más adelante, don Bosco tuvo otro sueño, el último sueño misionero que él tuvo, y fue en Barcelona el 10 de abril de 1886. En este sueño, don Bosco vio una inmensa cantidad de jóvenes que corrían hacia él y le decían: te hemos esperado tanto y ya no te dejaremos, ya no te nos escaparás. Uno le dijo: ¿qué ves? Y don Bosco respondió: veo montañas, veo mar, colinas, y más montañas y mar. Y leo un cartel: Valparaíso, otro que dice Santiago. Otros niños leían Pekín, y una doncella dijo: tira una línea de Santiago a Pekín, pasando por el centro de África, y tendrás una idea de lo que deberán realizar los salesianos. Pero para realizar esto, los salesianos deberán de cultivar el amor a la Santísima Virgen María. Hermanos, también nosotros en este sueño, ahí estábamos. Nosotros en Centroamérica y Panamá ya éramos parte de este sueño de don Bosco, porque con la ayuda de María Auxiliadora, el 3 de diciembre de 1897 llegaron los salesianos a tierras centroamericanas en el país del Salvador. Los primeros 9 salesianos enviados por el primer sucesor de don Bosco, don Miguel Rúa. A ellos se les unen 7 salesianos más que llegaron en enero de 1899. Ellos son en el inicio de toda esta historia que comienza en estas tierras de Centroamérica y Panamá. Con muchas dificultades, como siempre, con muchas limitaciones, pero con una confianza, con una fe puesta en Dios,
de que los enviaba a esta tierra tan fecunda para el carisma salesiano. Y de esta manera se empieza esta evangelización por medio y con Don Bosco aquí en nuestra Centroamérica y en Panamá. A inicios del 1900 se pusieron los cimientos de una casa madre de la Inspectoría de Centroamérica, que fue el Colegio Santa Cecilia en El Salvador. Y así la raíz sembrada en El Salvador en pocos años comenzará a germinar, al punto que pronto estarán en Costa Rica, luego en Panamá, después hacia Honduras, luego a Nicaragua y finalmente en Guatemala. Quiere decir que en menos de 40 años Don Bosco ya estaba presente en todos estos territorios de Centroamérica y Panamá, y hasta nuestros días desarrollando esa labor educativa y pastoral tan significativa como la conocemos hasta el día de hoy. En Panamá está presente desde julio de 1907, desde que llegaron los primeros salesianos, siendo ellos un salvadoreño, el padre José Encarnación Argueta, y el padre Hugo Agustín Robel. El obispo de aquí de Panamá, Francisco Huguito, les asignó el cuidado de la parroquia dedicada a San Miguel Arcángel, que la tuvieron hasta 1929. Los primeros salesianos llegaron a Panamá y no dudaron en prestar un servicio educativo pastoral, promoviendo integralmente a los niños, a los jóvenes, primero en el Instituto de Artes y Oficios, luego en la parroquia de San Miguel, y desde 1910 en el Hospicio de Huérfanos, donde se formaron excelentes sastres, carpinteros, zapateros, herreros, mecánicos, encuadernadores y buenos jugadores de fútbol, por supuesto. Desde el año de 1958, el Instituto Técnico Don Bosco ha continuado la obra que se inició en el hospicio, ofreciendo una formación más especializada y sistemática en diversas ramas. El 23 de mayo de 1910 se inaugura el oratorio festivo en Ancón. Esta nueva obra surge gracias a los esfuerzos de los salesianos cooperadores, junto al padre Russo. En 1924 asistían ya a ese oratorio más de 400 niños y jóvenes. El 31 de enero de 1911, el Hospicio de Huérfanos graduó a su primer alumno en el oficio de carpintero. El 30 de enero de 1945 falleció el padre Domingo Soldati, que es considerado como el gran impulsor de esa devoción de Don Bosco en todo este país de Panamá. Y con sobrada razón se le llama el Don Bosco panameño. El 30 de enero de 1949, el padre Juan Uber, que había llegado a Panamá en 1947, hizo realidad aquel pensamiento del padre Soldati. Así que para el 30 de enero de 1949 fue colocada la primera piedra de este templo y fue bendecido por el padre inspector Serafín Santolini. Y el 16 de enero de 1951 es bendecida la nave central de este templo Don Bosco por el primer obispo salesiano de Centroamérica, Monseñor Pedro Aparicio. En 1958 esta presencia salesiana se concentra de una manera más organizada en estas dos casas, de manera especial el Templo Don Bosco aquí en el barrio Caledonia y el Instituto Técnico Don Bosco en Paitilla. En octubre de este mismo año se inaugura oficialmente el Instituto Técnico Don Bosco, y que ha continuado esta obra iniciada en el hospicio, ofreciendo hasta el día de hoy formación ya más especializada y con diversos bachilleratos. El 31 de junio de 1988, que es ya la historia más reciente, se celebra en el Templo Don Bosco la celebración solemne de la dedicación del templo, que fue un paso previo para ser declarado Basílica Menor por la Santa Sede, el 17 de diciembre de 1988.
el Templo Don Bosco es declarado oficialmente Basílica Don Bosco. Y en esta historia todavía aún más reciente, el 22 de enero del 2019, se inaugura este proyecto Baldoco en América, el cual pretende convertirse en este gran centro de devoción a Don Bosco en todo el continente americano. El centro ofrece una réplica de la casita de Don Bosco, como lo hemos dicho allá en Baldoco, un museo interactivo sobre la historia de Don Bosco y la congregación salesiana. Recién el año pasado hemos celebrado estos primeros 125 años de la presencia de Don Bosco en tierras centroamericanas y vino para quedarse de una manera especial aquí en el corazón de Panamá, en este Templo Don Bosco. Yo creo que en este momento debemos darle un fuerte aplauso a Don Bosco de agradecimiento y de amor a él. Queridos hermanos, ante esta generosidad de Don Bosco por este corazón misionero y por sus respuestas ante el llamado que Dios le ha hecho, pidámosle que por su intercesión también nosotros seamos hombres y mujeres generosos y que nos comprometamos a trabajar, a sostener y a conservar esta obra misionera de Don Bosco en estas tierras panameñas. Que así sea.